El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Aquel día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca. Como estaba, otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, enmudece». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. El Evangelio de hoy es un poco difícil de compartir, pero tened paciencia y aguantaros por unos 5 minutos y yo trataré de explicarlo. El Evangelio de San Marcos, pues es el más corto de todos los evangelios. No viene absolutamente nada de Belén o de la Anunciación o del niño Jesús, nada de eso. Empieza ya con Jesús predicando, recibe el bautismo y predica. Una figura extraña, una figura que no viene de Jerusalén, sino de Nazaret, de Galilea, que no tiene estudios especiales, y viene y empieza a hablar y empieza a hacer cosas extraordinarias. Y en el Evangelio de Marcos esta cosa te viene puesta con 3 episodios en que la respuesta es: ¿quién es este Señor? ¿Quién? El principio del Evangelio de San Marcos, y es el único en el que está, dice: comienzo del Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Ya la primera línea es una confesión de fe. El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo lo demás que viene en el Evangelio es a ver cómo se desarrolla eso de que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí es el capítulo 4 nada más del Evangelio, y ya aquí viene una cosa extraña, que este Jesús, lo primero que le dice después de hacer reunir a sus apóstoles, que eran todos pescadores, o casi todos, lo primero que les dice es: vamos a la otra orilla. Para nosotros que estamos aquí, esto de la otra orilla, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Cuando uno va a Tierra Santa, Galilea, y encuentra el lago de Genesaret, que es un lago no muy grande, es un lago como el Yamanakako aquí en Japón, pero ellos, como no tienen nada más que eso, le llaman el mar de Galilea. Poco tiene de mar, se ve la otra orilla perfectamente. Sin embargo, es un lago que tiene fuertes tormentas porque es muy profundo y está muy cerca de las montañas del Líbano. Vamos a la otra orilla. ¿Qué significa esto? Dice: vamos a país que no es el nuestro. Vamos a las personas que no son las nuestras. Vamos a los gentiles, que diríamos, a los extranjeros. Vamos a la otra orilla, eso es lo que es. Y Jesús, con sus discípulos, que son todos israelitas, pues va a eso, a los que no conocen
a los que no conocen el Antiguo Testamento, a los que no son judíos. Y en medio surge la tormenta. Y aquí hay una cosa preciosa. No intentemos pensar de que es esto histórico o no histórico, no, es la imagen. Las barcas que tenían eso, y se pueden ver todavía algunos barcos que han aparecido del tiempo de Jesús, son unos barcos de unos 10 metros, ¿qué te diría yo? Pues un poco más grande que esto del altar. Y ahí, en esos barcos, pues eran barcos de pesca pequeños, y se produce una tormenta, hay olas, y lo bonito de todo es que Jesús está dormido en uno de los bancos del barco. Por supuesto, esto no es real. Lo real es que, quiere decir, Jesús está en silencio, dormido. Y los otros están diciendo que nos ahogamos, que perecemos. Y le despiertan y dice, ¿es que no te importa que nosotros nos ahoguemos? Jesús se levanta y al viento y al mar dice, enmudeced y aplacaros. Y, oh maravilla, cesan las olas, cesa el viento. Y entonces viene la pregunta, que esto es lo que va buscando el evangelista. Los discípulos se quedan asustados. ¿Y este quién es? Y no hay respuesta. ¿Este quién es? En el siguiente capítulo viene que el Señor va a esas partes que no son de Israel y encuentra a un endemoniado y le echa los demonios. Y todo el mundo dice, ¿quién es este que puede echar a los espíritus malignos? Y en el siguiente capítulo viene un capítulo precioso en que Jesús cura a una mujer de su enfermedad. Y la cosa es lo mismo. ¿Quién es este Señor que tiene poder sobre los fenómenos de la naturaleza, que tiene poder sobre los fenómenos diabólicos y que tiene poder sobre la salud del hombre? Y lo deja así en cuestión. Y esta es lo que nosotros... ¿Es que no tenéis fe? ¿Es que todavía no veis? Este es el mensaje que nos quiere traer el evangelista. Por supuesto, el evangelista piensa hay ideas del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay un librito que es el más corto de todos. Les sugiero que si tienen ustedes tiempo, cuando lleguen a casa vayan a su Biblia y en 5 minutos se puede leer todo el libro, que es el libro de Jonás, el profeta Jonás. Que el profeta Jonás le manda a Dios, vete a Nínive a predicarles. Y el profeta Jonás se queda con muchísimo miedo y entonces dice, sí Señor, voy. Y se va justamente al sitio opuesto, escapándose de Dios. Y Dios entonces, con aquella cosa totalmente casi ridícula, pues hace también una tormenta en el barco y después los marineros le tiran al mar y viene una ballena, se lo lleva y le lleva al sitio donde tenía que ir a predicar. Y Jonás empieza a predicar y empieza a predicar. Vosotros que sois unos pecadores empedernidos, dentro de 40 días todo arrasado. Y la sorpresa es que los pecadores de Nínive, los que no son israelitas, pues se convierten todos y hacen ayuno y hacen ayunar a sus perros, a sus gatos, a sus caballos y a sus vacas. Y todo el mundo dice, a lo mejor Dios nos perdona. Y claro, Dios les perdona. Y entonces el que se enfada es Jonás. Dice, me haces ir a esto y les he estado predicando que es no sé qué, y ahora vas tú y les perdonas. Y se enfada con Dios. Y entonces dice, prefiero morirme. Y se va a una montaña
Y entonces en una montaña hay una especie de arbolico que nace y que le da un poquito de sombra. Y entonces Dios nuestro Señor manda un gusano al árbol y le seca. Y entonces el pobre Jonás se queda ya sin sombra siquiera y se enfada todavía más con Dios. ¿Y qué dice? Yo me escapé de tu mandato porque yo sabía que eres misericordioso y que perdonas. Y este es el mensaje. ¿Quién es Cristo? Este es el nuevo Jonás, pero todo lo contrario de Jonás, no se escapa. Y no se escapa de su misión y va hasta la cruz y muere. Y de así nosotros. Y entonces nosotros que vemos esto decimos, ¿pero quién es este? ¿Quién es este Jesús que con nosotros nos perdona? Esto es la fe que sale del Evangelio de hoy. Y esta es la pregunta que todos nosotros nos tenemos que hacer. ¿Quién es Jesús hoy para mí? Y dentro de nuestros pecados y de nuestras contradicciones y de nuestras dudas, pues Jesús es nuestro hermano, el que nos salva, el que realmente nos justifica ante Dios Todopoderoso.